Hola, susurradores del astral. Ya volvemos a estar por aquí. El tema que nos ocupa hoy de Biblioteca de Pléyades es el culto a la Virgen Negra. Parte 1. Durante el siglo I después de Cristo, Alejandría, Egipto, era un verdadero foco de actividad mística, un crisol en el que, según Holy Blood, Holy Grial, las doctrinas judaica, mitraica, zoroástrica, pitagórica, hermética y neoplatónica impregnaban el aire y combinado con innumerables otros. Fue en los primeros siglos de la era cristiana cuando los judíos que habían huido de Israel y abrazaron el neoplatonismo alejandrino, que no es más que un refrito del paganismo griego, introdujeron en el cristianismo el antiguo culto a la diosa madre. Los neoplatónicos son filósofos griegos que vivieron lo suficiente después de Platón como para haber perdido el nombre de platónicos en lo que respectaba a los eruditos modernos. Aunque eran discípulos intelectuales de Platón y se consideraban a sí mismos platónicos. En la antigüedad, la humanidad adoraba a las huestes del cielo, creyendo que eran dioses y diosas que gobernaban el mundo. El hombre antiguo creía que la constelación de Virgo era la gran diosa madre que gobernaba una edad de oro llamada Lemuria, que precedió a la Atlántida. Esta tradición astrológica se transmitió a sucesivas culturas paganas a lo largo de los siglos de la humanidad. Algunas de las representaciones mitológicas de Virgo son Nana, Eva, Ishtar, Demeter, Hécate, Temis, Hera, Astraea, Diana, Cibeles, Isis, Fortuna, Erigone, Síbila y la Virgen Madre. Todas representaciones de la Gran Madre en alguna forma. Ella que existió antes de los dioses masculinos de la mitología antigua y clásica. Historia de las constelaciones, la leyenda de Virgo, 905. La adaptación griega de Virgo fue Demeter, cuya hija Core fue secuestrada por Plutón, el dios del inframundo. Core seguiría siendo la reina del Señor Oscuro y su nombre ya no sería Core, la doncella, sino Perséfone, la que es temible. Los judíos alejandrinos que adoraban a la diosa griega Core lograron convertir su adoración pagana a la diosa en una tradición teológicamente respetable llamada gnosticismo, dándole a la diosa los símbolos del cristianismo. Aunque la adoraban como a la Santísima Virgen, la virginidad tiene una connotación completamente diferente para los gnósticos que para los cristianos. Otra característica importante de la tradición gnóstica de la Epifanía es que es realmente una fiesta femenina. San Clemente de Alejandría mencionó que los seguidores del maestro gnóstico Basílides festejaban el día del bautismo y mantenían una larga vigilia
Antes, Epifanio nos dio una descripción detallada de cómo los gnósticos alejandrinos celebraban la Epifanía. Hicieron esto en el santuario de la diosa doncella Core, a quien equipararon con la imagen de la Santísima Virgen. A medianoche descendieron con antorchas a la cripta del templo y sacaron en procesión a la estatua de madera de Core. La doncella fue representada desnuda y sentada, con cruces marcadas en la frente, las manos y las rodillas. La estatua fue llevada 7 veces alrededor del santuario central y luego fue retirada una vez más a la cripta. Los gnósticos decían que este día Core, la Virgen, dio a luz al principio divino conocido como el Cristo. Esta es la conciencia intuitiva femenina y de la naturaleza sentimental que nace del poder mesiánico de la conciencia individualizada. Así, la naturaleza humana de Jesús o de todo hombre es transformada en naturaleza divina y espiritual por el santo poder femenino, el Espíritu Santo, en el rito iniciático del bautismo. Calendario litúrgico gnóstico, 834. Es importante señalar que el hereje Basílides era un judío gnóstico de Alejandría, al igual que su contemporáneo, el archihereje Valentín. Fue en la cultura gnóstica de Alejandría donde la diosa madre evolucionó hasta convertirse en María Magdalena. Ian Berg escribió en El culto de la Virgen Negra que muchos de los mejores escritos gnósticos son de inspiración u origen alejandrino. Alejandría es también la fuente principal de obras gnósticas que vinculan a Jesús con María Magdalena. Según esta tradición, fue a través de la Magdalena, más que a través de Pedro y los apóstoles varones, que Jesús transmitió su doctrina secreta. En sus esfuerzos por reubicar el centro del cristianismo en Alejandría, Egipto, los gnósticos tergiversan a María Magdalena como una nativa de Magdolum en Egipto, a la que asociaban con Migdol. No hay necesidad de esforzarse en arrastrar a María Magdalena a un escenario galileo, porque hay otras alternativas intrigantes para su lugar de origen, aunque no había una Magdalena en Judea en su época, había una Magdolum en Egipto, justo al otro lado de la frontera, que probablemente era el Migdol mencionado en Ezequiel. Hay una comunidad judía grande y floreciente en Egipto en ese momento, que estaba particularmente centrada en el gran puerto marítimo de Alejandría, un crisol cosmopolita de muchas razas, nacionalidades y religiones, y tal vez donde la Sagrada Familia había huido para escapar de las depredaciones de los hombres de Herodes. María Magdalena, Archivos, 843. No hay mención de Migdol en el libro de Ezequiel. Sin embargo, el profeta Jeremías reprendió a los judíos apóstatas que se establecieron en Migdol, en Egipto, por desobedecer al Señor que les había ordenado ir
con sus compatriotas a Babilonia. El profeta Jeremías amonestó específicamente a los judíos en Egipto por su adoración a la diosa madre. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que habitan en la tierra de Egipto, que habitan en Migdol y en Tafnes y en Nob y en la tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, habéis visto todo el mal que ha traído sobre Jerusalén y todas las ciudades de Judá, y he aquí, hoy son una desolación, y nadie habita en ellas a causa de su maldad que han cometido para provocarme a ira, y yendo a quemar incienso y a servir a dioses ajenos que no conocían, ni ellos, ni vosotros, ni vuestros padres. Entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres habían quemado incienso a dioses ajenos, a todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: en cuanto a la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no te escucharemos, pero ciertamente haremos todo lo que sale de nuestra boca, quemar incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como lo hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, porque entonces teníamos bastante comida y estábamos bien, y no vimos ningún mal. Pero que desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hombre somos consumidos. Y cuando quemamos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos tortas para adorarla y le derramamos libaciones sin nuestros hombres? Aquí es evidente que el culto a la diosa madre, Virgo, bajo el apelativo de Isis, se extendió desde Egipto a Israel y desde Israel a los centros del Imperio Romano. El culto a Isis estaba muy extendido en Egipto en el periodo dinástico. Desde Egipto se extendió hacia el norte hasta Fenicia, Siria y Palestina, hasta Asia Menor, Chipre, Rodas, Creta, Samos y otras islas del Egeo, hasta muchas partes de Grecia continental, entre ellas Corintio, Argos y Tesalia, Malta, Sicilia y finalmente Roma. De hecho, el culto a la Virgen María en la Iglesia Católica Romana, junto con todo el cuerpo de la tradición católica, se remonta al culto de Isis en Egipto. Ver Misterio Babilonia la Grande, católica o judía. Inmaculada es Nuestra Señora Isis. Los mismos términos aplicados después a ese personaje, la Virgen María, que sucedió en su forma, títulos, símbolos, ritos y ceremonias. Así, sus devotos llevaron al nuevo sacerdocio al interior insignias de su profesión, la obligación del celibato, la tonsura y la sebripelliz, omitiendo, lamentablemente, las frecuencias, abluciones prescritas por el antiguo credo.
Las vírgenes negras tan veneradas en ciertas catedrales francesas resultaron, cuando por fin fueron examinadas críticamente, figuras de basalto de Isis. Isis, la Virgen Negra, 921. En el año 412 después de Cristo, Cirilo de Alejandría se convirtió en obispo de Alejandría. En Isis develada por H.P. Blavatsky escribió: Cirilo, el obispo de Alejandría, había abrazado abiertamente la causa de Isis, la diosa egipcia, y la había antropomorfizado en María, la Madre de Dios. Durante su obispado, Cirilo escribió apasionada y voluminosamente contra la herejía nestoriana y contribuyó en gran medida a que fuera condenada en el concilio de Éfeso en 431. El tercer concilio ecuménico se celebró en Éfeso, Grecia, cuya filosofía y cultura, como Egipto, derivaban de las tradiciones ocultas de la civilización anterior al diluvio. El concilio de Éfeso condenó la herejía nestoriana, pero aprobó la veneración de la Virgen María como Teotocos, la portadora de Dios o Madre de Dios. Nestorio y los nestorianos fueron exiliados al Imperio Persa y se convirtieron en la Iglesia ortodoxa asiria de Oriente. Sin embargo, en lo que parece haber sido una operación dialéctica clásica, se había despejado el camino, porque María se transformará de Madre de Dios a una deidad a imagen de la diosa madre, Isis, quien compartía la divinidad de su hijo Horus. En su artículo sobre la Mariología, Kerry Mills postuló que el tema que impulsó la gran controversia nestoriana fue en realidad la doctrina de María, más que la doctrina de Cristo. Los católicos afirman que no se planteó ninguna cuestión sobre la impecabilidad de María después del concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, que declaró a María como portadora de Dios, Madre de Dios. Lo que no se explica es la razón por la cual no hay preguntas se plantearon después del concilio. Está claramente documentado que Nestorio, obispo de Constantinopla, fue declarado hereje y exiliado por rechazar el título popular otorgado a María, Madre de Dios. El priorato de Sion. En el ambiente completamente pagano de Alejandría, un sacerdote y mago egipcio llamado Hormesio fundó la sociedad monástica de Hormuz. Los miembros de esta sociedad incluían a los terapeutas de Alejandría y los esenios de Qumrán, judíos apóstatas que habían abrazado la doctrina neoplatónica del continente perdido de la Atlántida. Los gnósticos alegan que Hormesio era un converso de San Marcos. Sin embargo, tales conversiones son un modus operandi común de infiltrados con agendas ocultas. Como falso converso, Hormesio sintetizaría el cristianismo con el paganismo de Alejandría, Egipto, y establecería la sociedad monástica, que fue la original Orden de la Rosa Cruz. La sociedad de Hormuz eventualmente se trasladaría a Italia
en 1070 después de Cristo. Se trasladaría al territorio de Francia, propiedad de Godefroy de Bouillon, el primer gran maestre del priorato de Sion. Allí, Ormuz cambió su nombre por el Orden de Sion y los monjes recibieron un terreno propiedad de un tal Bernardo de Claraval. San Bernardo, fundador de la Orden de los Monjes Cistercienses, también escribió sobre la regla de los templarios. En 1188 se dice que la Orden de Sion modificó su nombre, adoptando en el que supuestamente ha prevalecido hasta el presente, Priorat de Sion, como una especie de subtítulo. Se dice que adoptó el curioso nombre Ormuz. Este subtítulo supuestamente se utilizó hasta 1306, un año antes del arresto de los templarios franceses. El recurso para Ormuz implica una especie de acróstico o anagrama que combina una serie de palabras clave y símbolos. Ours significa oso en francés, ursus en latín, un eco, como se hizo evidente posteriormente, de Dagoberto II y la dinastía merovingia. Orm en francés significa olmo, o, por supuesto, es oro. M, que forma el marco que cierra las otras letras, no es solo una M, sino también un signo astrológico de Virgo, que connota en el lenguaje de iconografía medieval Notre Dame a la misteriosa abadía de Orval, donde nuestra investigación surgió que el priorato de Sion pudo haber sido aquí donde tuvo sus inicios. La firma de priorato de Sion incorporaba el signo de Virgo con las 4 letras Horus, que representaban a Horus en forma de cruz. Considere el dispositivo del priorato de Sion, es decir, el nombre Ormuz y su glifo. Se pretende ver a Ormuz los orígenes de los llamados Rosh-Croix o Rosacruces, y se dice que en 1188 el priorato de Sion adoptó un segundo título, además de Ormuz. Se dice que se llamó a sí mismo la Orden de los Rosacruces, Veritas. Charles Nodier, gran maestre del priorato de Sion de 1801 a 1884, afirmó que esta orden secreta presidía una red global de sociedades secretas. La madre precede al hijo. La constelación de Virgo, que de hecho se eleva justo antes de la estrella Arcturus, apareció en el cielo un gran milagro. Una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta lloraba con dolores de parto y dolor por dar a luz. Apocalipsis 12, 1, 2. Y así, para concluir, saludamos a María como el gran signo en el cielo que precede a la venida de su Hijo, porque la Madre siempre precede al Hijo. La saludamos como aquella que en Fátima quiso traer la paz al mundo, si cumplió las exigencias de su corazón maternal. La saludamos como a la vencedora de todas las batallas de Dios y como a la Madre de la Iglesia que pondrá fin al Viernes Santo de la Iglesia y le regalará una Pascua. Obispo Rudolf Graber,
Fátima, avanzada rápidamente hacia el cumplimiento final. Una nueva Pascua, por supuesto, la fiesta de la diosa madre Ishtar. Bueno, esta ha sido la primera parte de las Vírgenes Negras. Gracias si has llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente programa, donde habré recibido susurros desde el astral.